Bien, chicos, retomaremos la clase. Disculpen, no me di cuenta que estaba por cortar y no sé cuánto he avanzado ya cortado. Pero bueno, lo que he hecho o lo que estoy haciendo es aplicar la regla del cociente acá. De esta 0, ya hemos dicho. Y si no subo por x a la menos 3, debo aplicar la regla del cociente, ¿verdad? Porque es un cociente. Y dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. B por x a la 3' sobre x a la sexta, ¿no? Que es el cuadrado del denominador. B es constante. Por tanto, su derivada es 0. Por tanto, todo esto es 0. Entonces, derivo este x3', que es lo último que me falta derivar. 3a más b sobre x al cubo al cuadrado, eso tal cual, menos, este 3 baja, 3b x al cuadrado sobre x a la sexta. ¿No ve? Esto se simplifica con esto y esto me queda la cuarta. ¿Verdad? Este 2 pasa a restar, 6 menos 2, 4. Está bien, ¿no ve? Ya está, como veis, el mismo resultado. Y el primo igual, hacemos otra vez lo mismo. 3 por 3, 9. Este negativo puede ir ahí, o también puede haber ido arriba, es lo mismo. 9b a más b sobre x al cubo al cuadrado sobre x a la cuarta. Ven el mismo resultado. Más complejo, por aplicar aquí las reglas del cociente, cuando podía haberlo hecho directo como ocurrió aquí. ¿No? Pero sin embargo, los dos procedimientos son válidos, porque los dos son correctos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Les escucho. Si me han entendido, por favor, pónganme el comprendido B. Quiero estar seguro que me hayan comprendido, apenas me han puesto 3. Y ahora sí algunos más. Ya, escúchenme, chicos. La parte fundamental de todo esto que estamos haciendo es saber diferenciar entre función compuesta y función simple, ¿no? Simple es cuando tiene x, ya está. Y compuesta cuando aparece una función con algún otro, con una suma, una resta, es decir, cuando el x se compone por otros elementos más. Ya es una función compuesta. Si yo soy capaz de darme cuenta cuándo es función compuesta, si es compuesta, sí o sí debo aplicar la regla de la cadena. Bien. Hasta aquí vamos marchando. No estoy seguro si les he subido o no esto al WhatsApp. No les he subido. Les voy a subir. ¿Listo? A ver, déjenme ver, sin embargo. No, no los he subido. En cuantito termine la clase les voy a subir. Es una tabla de derivadas. Yo les había dicho antes que si alguien podía ayudarme consiguiendo una mejor tabla que esta, la íbamos a analizar y a adoptar si era mejor que la que yo tenía. Esta tabla la he bajado de internet. Es una tabla de derivadas, lo que contiene fundamentalmente son las reglas de derivación para diferentes funciones. No sé si estarán viendo, creo que no está demasiado claro. Pero aquí, por ejemplo, está la función x a la n. Y su regla dice n por x a la n menos 1.
que es como hemos aprendido, ¿no ve? Y al lado está la misma regla, pero con regla de la cadena. Dice U a la N. Entonces esto va a ser este N que baja a la P más bien. Esto baja y arriba a la N menos 1 o P menos 1 por U'. O sea, la misma regla, la que hemos aprendido, pero con regla de la cadena. Y luego tiene otras funciones, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas. Es decir, toda regla de derivación está en esta tabla. Y en realidad no hay una tabla mejor que otra. Todas contienen lo que deben contener. Sin embargo, hay unas mejor presentadas que otras. Así que si alguien tiene una tabla mejor que esta, háganmela conocer. Ya en el otro grupo me presentaron algunas otras tablas que yo les voy a subir también al Moodle. ¿Listo? Y ustedes escogen la tabla que mejor quieran. Pero yo les voy a dar otra tabla más. Les voy a pasar esto en foto porque no la tengo en otro formato. Sí les voy a pasar una fotografía de esto por el WhatsApp y también lo voy a subir al Moodle. Deben imprimir, por favor. Todos tienen que tener impresa una tabla de derivación. Ahora les voy a enseñar a manejar esta tabla. Y para poder manejar debidamente esta tabla de derivación, tenemos que comprender qué significan las funciones especiales. Yo le estoy poniendo este nombre de especiales, porque la verdad, especiales no tienen nada. ¿Listo? Funciones, por decirlo. Todos sabemos lo que significa una función, ¿verdad? Una función, ya hemos hablado de ello, es un elemento que me transforma. Yo voy poniendo valores a mi variable independiente y para cada valor que ponga me va a arrojar un valor de variable dependiente. ¿Ve? Y esos valores que me pongan me van a ir arrojando un gráfico. Un gráfico de acuerdo al tipo de función. Por ejemplo, esta es una función potencial, así le vamos a llamar. A veces le llaman también, bueno, llaman por otros nombres. ¿Listo? Por ejemplo, esta función es la que nos da lugar a los polinomios, cuando sumo o resto diferentes funciones potenciales. Por eso a veces le llaman función polinómica. Esa función, k por x a la n, la que nosotros hemos aprendido. ¿Lo ve? ¿Qué pasa con esta función? Ya conocen ustedes, su derivada es k por n por x a la n menos 1. Regla de derivación. Aquí está. Aquí está. En la tabla. Si n es igual a 1, fíjense que mi función se vuelve k por x, vamos a ponerle más una constante, más a. Ya, está haciendo líos. ¿Para qué voy a usar k y a? K y a significan cualquier valor, ¿no ve? Digamos, 2x más 6. ¿Qué significa esta función? Si yo la grafico. Ustedes saben, ¿no ve? ¿Qué tipo de función es esta? Una recta. Correcto. Cuando tienen potencia 1 ambas variables, es una recta.
Esta tiene pendiente positiva, es creciente. Esta es la intersección con el eje de ordenadas. Por ejemplo, si aquí es 6, pasa por aquí. Bueno, va a ser más o menos así. O sea, fíjense, la función me está dando una respuesta. Y esta función potencial puede ser n igual a 1, como que también puede ser n igual a 2. En ese caso va a ser 3x al cuadrado. Podría ser más x más 2, ¿verdad? Potencial, potencial, potencial. Pero esta función, ¿qué es? Es una parábola. ¿No ve? ¿Se acuerdan? Cuando es función cuadrática es una parábola. Y si es una parábola, entonces su gráfica va a ser una parábola. No puede ser otra cosa. La función ya me está definiendo el tipo de gráfico. Y el tipo de gráfico me define el comportamiento. Me define la función misma que yo estoy utilizando. Ahora fíjense lo que ocurre. Si yo derivo esta recta, voy a hacer con otro colorcito, espero que se vea mejor. Con azul. Si yo derivo esta recta, el resultado va a ser 2. ¿Lo ve? La derivada de 2x, 2. ¿Por qué? Porque estoy quitando 1. Y esta es una recta, pasa por 2. Así. ¿Qué pasa si yo derivo a la parábola? Su derivada va a ser 6x más 1. Fíjense que la derivada de la parábola se ha convertido en una recta. Ha bajado en un grado el grado del polinomio por culpa de este menos 1. Entonces, si yo grafico esta recta, va a ser la recta de las pendientes a la tangente en cualquier punto de mi parábola, pero va a ser una recta. Esta es una recta de pendiente 6. ¿No ve? Si yo tengo una función al cubo es una gráfica más o menos así. Vamos a aprender a graficar esto más adelante. Así es más o menos al cubo. Si la derivo, se va a volver al cuadrado. Y si es al cuadrado, se va a volver una parábola. Pues fíjense que la derivación tiene un efecto en el gráfico. ¿Lo ve? ¿Y qué es la derivada? Acuérdense, por favor. La derivada es la tangente a la pendiente de la curva en un punto específico. ¿Lo ve? ¿Se acuerdan de ese límite? F de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Esa es una tangente. Y siempre que derivamos, encontramos esa tangente. Pero esa tangente en cualquier punto, por eso aparece como función. Entonces, cuando yo derivo una función potencial, cada que derivo, reduzco en un grado mi polinomio. En un grado. ¿No ve? Esa es una consecuencia de derivar una función potencial. Pero existen otros tipos de funciones. Muchos otros tipos de funciones. Por ejemplo, existe la función exponencial. Muy diferente a la potencial. Muy diferente. Esta es una función potencial. Es la misma que expusimos. La variable está en la base. Y esta es una función exponencial. La variable está en el exponente.
totalmente diferente. Imagínense, yo hago mi gráfico. Para hacer mi gráfico, aquí voy a hacer el gráfico, un grafiquito hecho a la quete, ¿no? Pero que nos va a mostrar el comportamiento. X, Y. Imagínense que este A sea 3, por algo decir. 3 a la X. Si X es 1, esto es 3. Si X es 2, esto es 3 al cuadrado, 9. Si esto es 3, X al cubo, ¿cuánto es? 27. Si esto es 4, X a la cuarta, ¿cuánto es? 27 por 3, 3 por 7, 21, 81. Miren cómo va aumentando. Si es a la quinta, ya es 240 y no sé cuánto. ¿No ve? Entonces, una gráfica exponencial es una gráfica así. Una curva que cada que yo aumento un hito, esto sube exponencialmente, porque la potencia a la quinta va a ser 81 por 3, 243 va a ser. Y a la sexta, ya olvídense. Ustedes han debido escuchar el término, esto está creciendo exponencialmente. ¿No ve? Eso es justamente por este comportamiento. Entonces, una función exponencial es muy diferente a una potencial. Esta puede ser hasta una recta. Es muy amigable. Esta no es tan amigable. Esta está creciendo terriblemente. Se dice que la pandemia crece exponencialmente. Y es verdad, en un momento ha crecido exponencialmente el comportamiento de la pandemia, ¿no? Ha crecido así. Y llega un momento en que esto empieza a ralentizar. Parece que ya estamos en este campo. Y va a llegar un momento en que se va a mantener recto, la meseta superior. Después de mantenerse recto, comienza a bajar. ¿No ve? Pero esta subida exponencial está peligrosa. Eso tiene que cortarse lo más pronto posible. Si ahorita siguiéramos en ese crecimiento exponencial, ahorita estamos con más o menos 600 casos, ¿no? Mañana estaríamos con 900, luego con 1200. Por eso es que cuando sube exponencialmente hay que cortar inmediatamente, porque si no, nos morimos todos. Esa es una función exponencial. Fíjense, función, respuesta. La asociación del gráfico a lo que estamos haciendo es lo que nos hace entender lo que venimos haciendo. Y aquí está, función exponencial. Su derivada. Si yo aplico el límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x a elevado a la x, primero que olvídense, es un límite muy complicado. Gracias a Dios tenemos tablas de derivadas, porque el resultado también es repetitivo. Función. Derivada. La misma, igualito, por ln de a. Esa es la derivada. Si esto es función compuesta, sería y a la 1, ¿ve? Si esta potencia es compuesta. Y su derivada sería lo mismo, a la u por ln de a por u', regla de la cadena. Aquí está también. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Listo? Entonces ustedes lo que tienen que hacer, no se acuerdan estas reglas, tablita pues, buscan, aquí está. Y lo aplican como si fuera receta de cocina. Es la gran maravilla de una tabla de derivadas. Gracias a Dios, el comportamiento de los límites que nosotros hemos aprendido a calcular son repetitivos en sus resultados. Y eso ha permitido tabular y elaborar las tablas de derivadas, donde tenemos todo tipo de funciones. Entonces, este es el comportamiento de una función exponencial.
Y su derivada también es un gráfico, a veces más grande, a veces más chico. ¿A qué me refiero? A qué es más inclinado, es menos subido, el otro puede ser más, dependiendo de este logaritmo, ¿no? Listo, entonces ya saben, chicos. No sé dónde es esta hoja, ya la voy a encontrar. Ya saben, si yo tengo una función exponencial, a la u voy a poner, función compuesta, su derivada va a ser la misma función por ln de a por u'. Ahora vamos a ver cuánto saben. ¿Qué es ln? ¿Quién me explica? Les escucho. ¿Qué es ln? Límite. ¿Límite, dice? No, no es límite. ln. Logaritmo natural, dice. Logaritmo, dicen. Eso es, logaritmo natural. Es un logaritmo natural. También se lo conoce como logaritmo neperiano. ¿Y qué significa un logaritmo natural? ¿Qué es un logaritmo natural? A ver, Fernanda Zurita, ayúdame. ¿Qué es un logaritmo natural? ¿Qué dices, Fernanda? No, Lice, no le podría decir. No se preocupe. Ustedes son muy, ¿cómo os diría? A ver, no los estoy viendo. Pero si a mí me preguntaran y yo tuviera la agilidad que tienen ustedes con los dedos, hay un término que dice googlear. Ya hubiera buscado, pues, qué es ln. ¿Qué es logaritmo natural? Pero me aparece. Y lo leo, pues. ¿No creen? Tienen que ser más duchos con las herramientas que hoy en día tienen jóvenes. Yo cuánto no hubiera querido tener esas herramientas cuando estudiaba, no había. Un logaritmo natural es exactamente como el nombre lo dice, un logaritmo. ¿Y qué es un logaritmo? ¿Qué es un logaritmo? Logaritmo de 1 es, a ver, entren a sus calculadoras, ¿cuánto le sale el logaritmo de 1? ¿Quién me dice? 0, Lice. 0. Porque un logaritmo tiene una base. Cualquier base. Y a la 0 es 1. ¿Listo? Entonces, fíjense, esto es el resultado. La base es la base aquí también. Y el exponente es este resultado. Entonces, un logaritmo es lo contrario a una función potencial. Es lo contrario. Eso es un logaritmo. Cuando les dicen log de 2 y no les ponen la base, se supone que esto es base 10. ¿Listo? Y aquí va a haber un resultado. Significa, fíjense, este 2 es este resultado, esta base va a ser acá, y esto que está aquí va a ser la potencia.
Pero eso es un logaritmo. Es otra forma de escribir una función potencial, nada más. Eso es un logaritmo. Cuando el logaritmo es en base E, en vez de escribir así, se escribe LN. Entonces, LN es un logaritmo igual que cualquiera, solamente que es en base E. ¿Y qué es E? ¿Quién me dice? ¿Qué es E? Logaritmo natural también se les representa con la letra E, Inge. No. El logaritmo natural es un logaritmo cualquiera en base E. Y fíjate dónde está la base. Aquí. Es E elevado a una cierta potencia, digamos X, o cualquier valor. Este viene a ser el resultado de acá, y esto es el valor. Por ejemplo, logaritmo de E. Ln de E es un logaritmo de E en base E. Es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1E a la 0 es E. ¿Está bien? Siempre. Y esto vamos a ver después aplicado a las derivadas que estamos haciendo. ¿Qué es E? Por 5 puntos al que me explique. Googleen. ¿Qué es Exponente E? natural. Exponente natural. Propiamente no. Propiamente no. Tiene otro nombrecito. A ver, ¿quién me explica qué es el número E? Rapidito. Pongan en su Google constante de Euler. ¿Qué les ha salido? ¿Quién me dice? Exponencial, dice. Es una exponencial, sí. A ver, escúchenme, por favor. Para la siguiente clase, todos investiguen qué es el número E. Yo les voy a explicar rápidamente. ¿Por qué quisiera que ustedes me expliquen? Ustedes están estudiando ingeniería comercial. Y el número y la constante E es un valor muy importante en el campo de las finanzas. Muy importante, muy, muy importante. Tiene que ver con el interés compuesto. A ver, imagínense ustedes. Yo puedo pensar que tomo un crédito y lo dejo a plazo fijo y me va pagando intereses. A ver, imagínense, el primer mes me pagan mi interés, pero yo le digo al banquero, no me paguen interés, súmelo al capital. Y el siguiente mes, por supuesto que con el nuevo interés, como el capital ha subido, va a ser mayor. ¿No ve? Yo puedo pensar que indefinidamente, si lo dejo así, y voy sumando mi interés todo el tiempo, voy a ir ganando cada vez más dinero. Pero no es así. Llega un momento en que en lugar de subir, se mantiene constante. Es un límite. Este número lo descubrió, o ese comportamiento lo descubrió Neper. Neper fue un gran matemático, no me acuerdo bien qué siglo, creo que siglo XIV, XV. El problema de Neper es que no logró encontrar el valor de esta constante. Porque en esa época no tenía las herramientas matemáticas como para hacerlo. Era un límite imposible. El que logró encontrar ese valor fue Euler. Por eso ustedes van a encontrar número de Neper o número de Euler, indistintamente. Por supuesto que Euler se basó completamente en los conceptos de Neper, ¿no? Por eso se llama número neperiano también.
o constante de Euler. Es 2.71 y no sé cuánto más. Es un número irracional. Los decimales no terminan nunca. Pero como les digo, es un valor sumamente importante en el campo de las finanzas. Por eso se usa el LN. En lugar de estar escribiendo log en base E, LN. Por eso se llama logaritmo natural. Porque es en base E. Todo logaritmo tiene una base, ¿no ve? Cuando no se pone, se supone que es base 10. Cuando no, se va a poner pues log de 4 en base 3. Ese 3 es este valor. ¿Lo ve? Eso es un logaritmo. Fíjense, chicos, de que es importante. Es importante. Ustedes deben estar llevando álgebra lineal también ahora. El álgebra lineal es muy importante para la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Eso quiere decir de que las ecuaciones lineales se pueden trabajar con matrices. Y las matrices son vitales en el campo de la ingeniería comercial. ¿Lo ve? Entonces, cuando yo tengo una ecuación cuadrática, aplicando conceptos de logaritmos, lo puedo volver lineal y aplicar conceptos de la álgebra lineal. Son artilegios matemáticos que me permiten desarrollar mis materias de especialidad. Entonces, ya saben, por favor, todos van a investigar qué es el número E. Es importante para ustedes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si yo tengo Y' A a la U, o no, perdón, Y a la U, todavía sin derivada. Y su derivada me dice que es la misma a la U por ln de A por U'. Imagínense si yo tuviese Y igual E a la U. A es cualquier constante, ¿verdad? Si dentro de esa cualquier constante la convierto en el número de Euler, esto va a ser Y' E a la U por ln de E por U'. Y ln de E es 1. Entonces su derivada va a ser lo mismo, E a la U por U'. Miren qué facilito, lo mismo. ¿Lo ve? Y eso también está aquí, por si acaso. E a la U. Aquí está igualito. Ustedes ya lo van a ver. ¿Por qué hay una especial con la constante de Euler? Porque es importante en el campo de las finanzas. Y en muchos campos. Esta constante de Euler es sumamente utilizada. Listo, ya saben entonces qué es una función potencial. He hecho un montón de garabatos aquí. Espero que les sirvan las fotos que les mande después. Ejemplo. Derivar. Y igual E a la X al cuadrado más 2. E. Su derivada, ¿qué va a ser? Aquí está mi tabla. Esto está en la tabla. E a la U. E a la X al cuadrado más 2. ¿Ve? U, esto es U. La función compuesta. Por U', 2X. ¿Lo ve? La derivada de X al cuadrado 2X y de 2E. Listo. La derivada es 2X E a la X al cuadrado más 2. Se acabó. Miren qué facilitos. Yo veo esto, pero es que difícil exponencial, cuando en realidad es más simple. Es bien fácil. ¿Lo ve? Si no fuese E, si fuese, por ejemplo, 4 elevado a la X al cuadrado más 2, esto pues, A sería esto. ¿Y qué dice mi derivada? Aquí está. La misma está en mi tabla. Aquí en la tabla está la misma. Muy bien. A la U. ¿Cuánto es A? 4. 4 a la X cuadrado más 2. Por ln de A. Por ln de 4. Por U'.
por 2x. Listo. Las diferencias. Este ln aparece, ¿no? Aquí no aparece porque ln de es 1. En realidad es lo mismo. Solamente que ln de es 1. ¿Han visto? Esta es la derivada de una función exponencial. ¿Se entendió, chicos? Si han entendido, pónganme el comprendido verde, por favor. Tímidamente me están poniendo. Ya. La siguiente clase, chicos, vamos a hacer más ejemplos y vamos a aprender también otro tipo de funciones. Ahora ya me está quedando apenas un minuto antes que se corte nuestra sesión. ¿Listo? Entonces, todavía no voy a darles una práctica. La práctica les voy a dar la siguiente clase. Cuando complementemos todo esto. ¿Listo? Vamos a avanzar todavía funciones logarítmicas, otro tipo de funciones más. Y después de eso vamos a poder derivar cualquier cosa. ¿Sí? Lo que sea. Lo que sea. Van a imprimir las tablas de derivación que les voy a subir al Moodle. Les voy a subir al Moodle 3 tablas. Ustedes impriman la que consideren mejor. Mejor se imprimen las 3 y luego escogen una de las 3. ¿Listo? Bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Lamentablemente, a pesar de que tengo un punto rojo, me hubiera gustado explicarles con más calma. Lo voy a hacer la siguiente clase. Ahora ya me queda solamente unos segundos de clases. Aprovecharé para la misma recomendación que les hago en cada clase. Cuídense.